donan espiritual. Sigue tras de amor y desea sinceramente e donan espiritual, especialmente co boso lo por profetiza. Takla ko e iglesia na Corinto, tabata divide riba varios asuntunan, nan e diferencia tocante di e predicador nan, tocante de con pacome, tocante di si takasa of takeda, soltero e tocante di qua di e donan spiritual master, por do honra mas tanto. Una vez el contesta a problema nan initial, Pablo ta mustra con donan spiritual tabay por dita on problema, naser on medyo pa unidad. Cual don tae son mijo, ningon pakiko. Donan espiritual, hopi donan on donado, hopi membronan on corpa. Elemento kota uni, excelencia de amor. Donan especial, e don di linganan, e don di profecia. Donan espiritual. Hopi donanan on donado, pero ten diferencianan variedad nan, de donan pero emes son espiritu. Cuenta donan espiritual. Te diferencianan di donan ministerionan obramento, pero emes son Espíritu Señor Elohim. Para ayuda nos comprende la relación entre donan espiritual y nan donado. Pablo ta usa tres terminonan para identificanan, haciendo notable nan diversidad donan ministerionan y operacionan. Sin embargo, el donado ta uno, Espíritu Santo, Señor Yeshua, Elohim, e tata, ese ita pabisa, ededa trabajando den un solo stem. Pero Elohim no ta regala donan manera Dios nan greco-romano ahasi, no ten ningún éxtasis, ni on selección de jerarquía de recipientanan de donanan, manera por ejemplo sacerdotisanan. Pakiko Elohim ta dona diferente a donan a diferente pueblo. Donan espiritual ta wordo usa pa beneficio de iglesia solamente. Elohim sacó a pueblo por usa un don particular para lograr el propósito que donan Pablo ta dona como ejemplo entre hopi o tronan ko ta existe. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, salud, kuta milagernan, profecía, bon juicio de espiritunan, lenganan, interpretación de lenganan, servicio, enseñanza, exhortación, generosidad, liderazgo, misericordia, postulado, evangelismo, grado de pastorado y diseñado. Opi membronan on corpa. Meskos on corpa on uno ten hopi partinan membronan, pero torso hopi partinan ta forma on corpa, asina ta ko Misaya. Elohim ta uno, pero cada miembro de divinidad ten su propio función de emisión manera. Iglesia ta uno, pero cada componente de esa que ten su propia función como parte de corpa de Misaya riba terra. Pablo ta usa analogía de corpa humano manera iglesia para una énfasis na unidad ten diversidad. Huevo ten don de vista, pero oria no ten sin embargo dos nanta complementa uno a otro dor de trabaja junto. Similarmente, den iglesia, cada persona ta cumple con un trabajo según donan que recibe. Y esa kita indica que cada unta necesario que ningún ta más grande que un otro, que cada un mister preocupa pa el bienestar de otrona, y que cada un mister trabaja pa unidad de iglesia. Elemento que ta uni. Eclesia de amor. Awor angeli ansiosamente donan di mas grande hijo, ainda lomi mustaposo e caminda di mas excelente. Amor nota un don, pero caminda di mas excelente. Eta un fruta di Espíritu Santo de vida di creyente. Donan espiritual solamente por guardo usa debidamente dor di amor. E don di lenga sin amor ta un gong kota sona of on sambal kota resona, e don di profecía, e don di conocimiento, e don di fe sin amor tanta nada, e don di generosidad, e don di martirio sin amor tanta sin valor. 1 Corintianos 13:4-7 ta proveí uno kia solido pa conducta apropiado den práctica de donan espiritual.
lo que amor así. Está paciente, está cariñoso, está regocijado en verdad. Está despensa torcos, está quiere torcos, torcos está espera, torcos está soporta torcos. Lo que amor no está así, y no está envidioso, y no está gustagaba, y no está orgulloso, y no está grosero, y no está egoísta, y no está rabia fácilmente, y no está carga rencor, y no está regocija de maldad. Donan especial, y donde le enganan, pero hay motivo razón a que son kota papia, den only lenga masters hace oración panando por interpretar lo que nan bisa. Pablo so énfasis riba e donde lenga iso uso apropiado ta implica ko esa que tabata wordo hasima mal uso de dor de membronan de iglesia de Corinto, usando disordo e confusión den adoración público. E donde lenga ta abilidad papapia lenganan humano of angelico desconoce na e persona, ora ko elanga aquí ta desconoce na e escuchado, isa que ten mister de interpretación. Pablo so desio kotor lo mister papia den lenga awardo malinterpretador de esnan kendi ta pensa conostor mister ten e don e den realidad e gana aquí ta ensera tor e donan Pablo yakaba e asi isa que claco awor na kada on e manifestasyon de espiritu tawardo duna ba e bistar ditor pese e nota kada on ta resibi emesun donan e don di profesia pero ason kendeta profetiza tapapia na hindi nan panan fortaleza, encorajamiento e consuelo. Nos no mister limita e don de profecía, no pronostica eventual di futuro e uso primario de don de profecía tapa edificación, exhortación e consolación. Pablo ta duna énfasis na edon aquí arriba o tronan, pero también eta urgi pues sakita wordo husa e correctamente así na pa no crea confusión, pero paga tur cross wordo hasi decentemente ina ordo. Manera ondon karakteristiko di iglesia remanente, isa que tabatin so manifestación especial den vida y trabajo de Ellen G. White, pero con nos por reconoce un verdadero profeta. E futuro eventunan anuncia si nanto condicional mister si sode. So mensaje mister de acuerdo con son de profetanan más temprano. E mister atestigua na encarnación de Yeshua. So vida mister de acuerdo tu mensaje público que eta predica. Dentro Señor so arreglonan, no tiene nada más bonita con so plan di dunana convernan e mohenan on diversidad di donan iglesia ta so garden hofi. Dorna ko en variedad de palonan matanan e flornan. E nota espera e hisopa asumi e proporcionan di cedro ni olefi pa alcanza e altura de palma. Majestuoso, Hopia recibe solamente un entrenamiento religioso e intelectual, pero Elohim tiene un trabajo para clase aquí hace, sina lo traja de humildad, confiando en DJ. Diferente donan tawardo comparte na diferente dinan, así na kuek obreronan lo por sintinan necesidad de una otro. Elohim ta regala donan aquí, enan tawardo utiliza den su servicio. No pa glorifica e posedo, no pa exalta gente, pero capa exalta el mundo su redentor, nan mister wordo husa pa e bienestar de por gente humano, donde representa e verdad, no testificando una falsidad.